La demanda de un individuo depende de numerosos factores. Ahora bien, con el fin de simplificar su comportamiento, consideraremos los más relevantes. Se considera que el precio del bien o servicio es la variable más relevante a la hora de determinar la demanda. En este sentido, plantearemos que la demanda individual de un bien o servicio dependerá, es decir, en términos matemáticos será función del precio de ese bien o servicio ceteris paribus. La expresión en latín ceteris paribus se utiliza con frecuencia en el análisis económico porque permite analizar el impacto que tiene sobre la variable que pretendemos pronosticar otra, suponiendo que las demás variables que influyen en el fenómeno permanecen constantes. La economía es una ciencia con muy pocas leyes, pues en ciencia, para que un comportamiento se catalogue como ley, debe de darse en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Es evidente que pocas facetas del comportamiento económico del ser humano cumplen tal condición, pues el ser humano no es un autómata, no tiene un comportamiento unidireccional y siempre predecible como lo tienen, por ejemplo, las moléculas en química. Las decisiones económicas están mediatizadas por el contexto histórico, económico, cultural y la libertad del individuo. Una de las pocas leyes que se dan en la ciencia económica es la ley de demanda, que establece que los individuos, si el precio sube, estarán dispuestos a demandar menos y si el precio baja, demandarán más. Es decir, existe una relación inversa entre el precio del bien y la cantidad demandada de éste. De este modo, cualquier alteración del precio provocará un cambio en la demanda que se manifestará gráficamente en un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Ahora bien, otros factores influirán también en la demanda individual, es decir, la demanda también será función de otros factores. Entre ellos cabría destacar por su importancia la renta o ingreso del consumidor, el precio de los bienes relacionados, los gustos o preferencias y las expectativas. Razonemos cada uno de ellos de forma separada, destacando su impacto sobre la función de demanda. En principio, como ninguna de las anteriores variables figura en los ejes, cualquier variación de las mismas, ceteris paribus, va a provocar una traslación paralela, bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. En cuanto a la renta o ingreso del individuo, en la mayor parte de los bienes normales, el aumento de la renta incitará a que los individuos deseen adquirir más. Por ello, para cualquier precio que se considere, se demandará ahora más que antes, desplazamiento paralelo de la curva de demanda. Y viceversa. Existe, no obstante, una categoría de bienes, los denominados bienes inferiores, que se caracterizan porque cuando aumenta la renta del individuo, éste desea menos de ellos. En este caso, ante un incremento del ingreso del consumidor, la curva de demanda se desplazaría no hacia la derecha paralelamente, sino hacia la izquierda. Y viceversa. También influye en la demanda de un bien el precio de los bienes relacionados con ese bien. En esa línea se pueden diferenciar los bienes sustitutivos, que son aquellos que satisfacen la misma necesidad. Ejemplo, para realizar fritura puede utilizarse distintos tipos de aceite, girasol, oliva, etc. De los bienes complementarios, que son aquellos que han de ser consumidos conjuntamente con el bien considerado para satisfacer determinada necesidad. Para jugar un partido de tenis necesariamente se deben de utilizar raquetas y pelotas. Si el precio de un bien sustitutivo aumenta, su demanda se reducirá. Y ello trasladará parte de la demanda que antes se hacía a ese bien hacia el bien que estamos considerando, traduciéndose ello en un aumento de la demanda de nuestro bien para cualquier nivel de precios. Y viceversa. Si el precio de un bien complementario al que estamos considerando aumentase, ello reduciría la demanda de ese bien y de forma indirecta la demanda de nuestro bien, pues ambos de forma conjunta satisfacen la necesidad. Desplazamiento paralelo de la demanda hacia el origen. Y viceversa.
Los gustos o preferencias son también variables que influyen sobre la demanda. Cualquier aumento de la preferencia por el bien, bien sea porque éste se haya puesto de moda, por la efectividad de una campaña publicitaria, etc., provocará un desplazamiento paralelo de la función de demanda hacia la derecha. Y viceversa. Entendemos a partir de esto la importancia y el elevado gasto que las empresas dedican actualmente a la publicidad y al marketing, dado que si tienen éxito provocarán un desplazamiento paralelo de la demanda hacia la derecha. Por último, las expectativas del individuo, entendidas estas como lo que piensan que va a ocurrir el individuo independientemente de que ello se cumpla o no, desempeñan un papel importante en la demanda. Por ejemplo, si los individuos piensan que determinado producto aumentará su precio en el futuro o que no estará disponible, aunque después ese pronóstico no se cumpla, bastará con que ello ocurra para que hoy se demande más. Ejemplo de ello sería cuando la gente piensa que la próxima semana subirá el precio del carburante, aunque ello no se cumpla, incrementará la demanda de carburante durante esta semana, porque muchos individuos intentarán anticiparse y evitar pagar el combustible para el automóvil más caro la semana que viene. Y viceversa.